Bueno, yo creo que en este momento hay un antes y un después en la reivindicación y la visibilidad de los derechos de las personas mayores en nuestro país. Las personas mayores que han salido en la calle en los últimos meses reivindicando esa subida justa de la pensión, que no hay que olvidar que reconoce el artículo 49 de nuestra Constitución, el derecho a tener una pensión revalorizada, no es solo por el derecho a una pensión. Quien piensa que las personas mayores van a volver a su casa después de garantizarle el IPC está muy equivocada. Las personas mayores han salido a la calle a reivindicar sus derechos y yo creo que ya no van a entrar. Estamos en un nuevo paradigma de los derechos y de la visibilidad del protagonismo de los mayores en nuestra sociedad. Yo creo que estamos ahora mismo en un camino, en un proceso donde las personas mayores han estado hasta ahora invisibilizadas y sus derechos, por supuesto, ninguneados. Estamos en un nuevo momento, las personas mayores cada vez somos y seremos más. En nuestro país seremos 1 de cada 4, es decir, que nuestro paisaje urbano va a cambiar radicalmente muy pronto. Y eso es una realidad social, no es un problema que seamos cada vez más mayores. Eso es la realidad social nueva, una sociedad cambiante, y el envejecimiento y la longevidad de nuestras sociedades va a impactar en todos los ámbitos, en el empleo, en la economía, en el ocio, en la cultura, en cómo nos relacionamos, en nuestras relaciones familiares, en la política de los cuidados. Y eso es una realidad social a la que tenemos que acostumbrarnos en el siglo XXI. Si hay un hecho importante e impactante que va a afectar al cambio de modelo de nuestra sociedad en el siglo XXI, ese va a ser la longevidad y el envejecimiento de nuestras sociedades. Por tanto, tenemos que estar preparados para eso y abordarlo con total naturalidad y normalidad para que eso no sea un problema en las próximas generaciones. La longevidad hay que abordarla como un logro de la sociedad y un aspecto muy positivo del desarrollo humano. Lo que pasa es que enfrenta desafíos y tenemos que prepararnos para responder a esos desafíos. España, junto con Japón y junto con otros países de la Unión Europea y del norte, vamos a ser países en los que las personas nos acerquemos cada vez más a los 100 años. Y tenemos que estar preparados para que nuestra sociedad nos garantice que tengamos la edad que tengamos, podamos vivir con dignidad y con la garantía de nuestros derechos en todas las etapas de nuestra vida. En ese cambio de paradigma estamos. Tenemos que ver la vejez no como un problema, no como un déficit, sino como un cambio de paradigma que nos lleva a entender que esa etapa de nuestra vida con una oportunidad de disfrutar también de nuestros derechos. Si somos capaces de organizar nuestra sociedad para afrontar los desafíos que el envejecimiento presenta, podremos repartirnos los dividendos de la longevidad, es decir, esas oportunidades también de crecimiento que la longevidad tiene en nuestras sociedades. Y ese es el reto que tenemos por delante, ver la longevidad como ese desafío y esa nueva oportunidad de desarrollo que tenemos en el siglo XXI. Fijaros que los derechos de las personas mayores ni siquiera están reconocidos en el artículo 14 de nuestra Constitución. Cuando hablamos del derecho a la igualdad, hablamos del sexo, hablamos del género, hablamos de la religión, hablamos de la raza, pero nunca se nos incluyó ni siquiera incluir la palabra edad en un hecho que genera discriminación. En la medida en la que la sociedad ha ido envejeciendo, ha ido creciendo, eso ha traído como consecuencia que los fenómenos y que las realidades de la discriminación sea mucho más común y mucho más extensa. En la medida en la que las personas cumplimos años, vamos perdiendo derechos. Esa es la realidad que está pasando en nuestra sociedad actualmente. Lo que tenemos que conseguir es invertir esa tendencia y que cumplir años en nuestra sociedad no significa tener menos derechos y no tener y vivir circunstancias de discriminación. Que vivimos en todos los ámbitos. Sufrimos discriminación por razón de edad en el ámbito laboral, cuando, por ejemplo, durante esta crisis hemos visto a tantas personas que se han visto afectadas por los ERES y la única circunstancia por la que han sido despedidos es porque tienen más de 50 o 55 años, ¿no? Vivimos discriminación en el ámbito sanitario, se vive discriminación en las relaciones familiares, se vive discriminación en el propio acceso a la cultura, a la participación, al derecho a tener también una vida activa cultural y socialmente. Todos esos derechos se van perdiendo conforme vamos cumpliendo años y curiosamente, conforme nuestras sociedades son más longevas, esos derechos no van aumentando sino reduciéndose, y por eso es importante que tomemos conciencia de las circunstancias que generan marginación y generan discriminación para evitar y corregirla. Y sobre todo, muy importante, garantizar marcos normativos y legales que hoy no tenemos para corregir, evitar
esa discriminación. El maltrato a las personas mayores y las situaciones de abuso a las personas mayores es una realidad todavía tabú en nuestra sociedad española y en el mundo en general. Es una realidad totalmente invisible y sobre todo es un maltrato y una violencia que se tiene interiorizada y muy normalizada, como pasaba con la violencia de género hace muchos años, donde era normal, se veía como normal socialmente y se aceptaba socialmente ese maltrato. Con las personas mayores pasa un poco lo mismo, es una violencia, a veces física, a veces verbal, a veces tiene que ver con ese trato poco digno que le damos a las personas mayores, poco humano, y está tan interiorizado, tan normalizado que no somos conscientes de que eso significa un maltrato. No, por ejemplo, no le pedimos la opinión, a veces ni siquiera a nuestros padres, y no siempre porque creamos que con eso lo estamos maltratando, sino porque no somos conscientes que su opinión también cuenta y que si no contamos con su opinión estamos haciendo un maltrato y un trato degradante, incluso hasta nuestros propios padres. Como digo, son conductas, el maltrato y la violencia hacia los mayores son conductas muy invisibilizadas, muy normalizadas socialmente y que hay que hablar de ello para que la sociedad en su conjunto seamos conscientes de este maltrato que a veces damos a las personas mayores incluso sin saberlo.